Voy a saludar a la mesa, ya está Carlos Rucauf, gracias Carlos, ¿Qué tal? Luis, Flor y Claudio Saboya. Vamos a estar hablando de esto. Vamos ya al Zoom, porque está toda la campaña del kirchnerismo montada sobre una palabra, proscripción, y vamos a ver publicitariamente cómo funciona esto. Están conectados Carlos Bayala y Hernán Ponce. Vamos a saludarlo a los dos, sobre todo a Carlos, que está desde Londres y tuvo la deferencia de esperarnos. Carlos, gracias por atendernos. Las campañas publicitarias políticas, ¿pueden funcionar en derredor de una palabra? Bueno, en general, cuando las unidades de comunicación, y creo ahí Hernán y yo vamos a estar de acuerdo, se basan en elementos simples y en iteración, o sea, la repetición de esos elementos la mayor cantidad de veces posible, tiende a ser más efectivo. Pero digamos que esos son como rudimentos. Lo que creo que corre por detrás de esto ocurre, Pancho, desde hace bastantes años con las audiencias en general. Esto no empezó ni con publicitarios o gurúes de comunicación, ni siquiera con políticos. Esto empezó con audiencias, con públicos. Hace aproximadamente 12 años, el Pew Research Institute, que es un instituto muy reconocido en los Estados Unidos, hizo una investigación que fue seminal respecto al descreimiento que había en la sociedad norteamericana, pero esto de alguna manera involucra a muchas sociedades del hemisferio oeste, respecto de su credibilidad en los políticos, en el Congreso, en las instituciones religiosas, en la justicia, y sin embargo, que eran todos daban en caída, pero unas caídas parecidas a las de la década previo a la década del 20 en Estados Unidos, y el único de las columnas que hace 12 años tenía cierta estabilidad era la de los militares, el poder militar en los Estados Unidos. Esto claramente fue leído y fue interpretado por muchos actores políticos, entre los que estaban, por supuesto, Bannon y todos los asesores de lo que luego fue el fenómeno asesor de Trump, digamos, ¿no? Bannon. Sí, sí. Ahora, Hernán... Sí, perdón, Carlos, sí. Dale. No, de modo que lo último que te digo, creo que lo que se armó ahí fue un contrapiso sobre lo que luego se apoyaron no solo una narrativa, sino muchas narrativas políticas en donde por ahí el centro de todo esto es no es así, dudar de todo. Dudar de todo, Hernán, aunque los hechos por ahí vayan por otro lado, o los datos, o los números. ¿Cómo estás? Me parece que, como decía Carlos, yo creo que instalar una idea hoy es recontra fácil. O sea, los medios digitales tienen un alcance tremendo y muy poca profundidad en el fondo. Entonces, yo creo que todo queda a merced de la gente, del consumidor, o sea, de su inocencia, de su ignorancia, de su fanatismo o de sus ganas tremendas de creer en algo. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Lo resumiría en algo, viste, es mucho más simple. Esto no tiene que ser verdad, sino tiene que ser verosímil. Esto también Carlos coincidirá conmigo, es algo que trabajamos un montón. No necesariamente tiene que ser verdad. Entonces yo creo que no me parece una tan buena idea. ¿Por qué? A ver. Porque creo más en el consumidor, creo más en la gente y en todo esto que le pasa como para entender y creer qué es lo que está pasando. No es tan tonta la gente. O sea, y yo diría que más que ideas simples, estamos en presencia muchas veces de ideas burdas, que lo hace aún más obvio todo, ¿no? Carlos, de todos modos es una idea que tiene mucha fuerza, ¿no? Porque ya te anticipo que vamos a estar hablando de acá a junio, ya está hablando todo el establishment, toda la política. Sí, están hablando todos ustedes también. Claro. En cierto modo hay algo que en lo que me apalanco en lo que recién decía Hernán, Pancho, que me parece que es importante. Lo que empezó a ocurrir con el lenguaje de las redes sociales, no solo las dinámicas de las redes sociales, sino el lenguaje de las redes sociales, es suponer que algunos punteros de redes sociales, por decirlo de alguna manera, lo que en su momento se interpretó como bots, hoy ya ni siquiera es necesario el tema del boteo en las redes sociales.
Pero aquellas personas que llevan el lenguaje al mínimo y ponen la hornalla bien bajita respecto de debate intelectual y simplemente repiten, parecieran tener éxito. Pero yo ahí creo que se abre una luz de esperanza muy interesante en esto que decía Hernán y que yo comparto. El ciudadano, la ciudadana media, están interpretando las redes sociales probablemente antes siquiera que los medios mismos. Los medios creo que están repitiendo ejemplares de lo que las redes sociales dieron hasta en los últimos 5 años. Pero está abriéndose otro lugar. Creo que hay algunos intérpretes de eso. Los que están yendo por el medio, que es el camino más difícil, más complicado y por el que se va a recibir más golpes, los que están yendo por el medio, tratando no de tener un discurso demagógico ni acomodaticio, pues eso se nota, sino tratar de tener un discurso más elaborado, pero con carisma, es una combinación bastante difícil, van a lograr relaciones y niveles de integración con la ciudadanía mucho más interesantes, más trabajosos, pero más interesantes. Ahí es donde creo, y honestamente desde mi punto particular, espero que personajes como Milei no la tengan tan fácil. Claro. Voy a sumar a la conversación a Carlos Rucauf, que participó de campañas, es político, así que una primera mirada de esto, Carlos. La primera mirada es que se está cayendo en el juego de Cristina. Cuando todos hablamos de lo que no debiéramos hablar, no hay proscripción. Y esto para mí se rompe con la explicación de la realidad, que es lo que en definitiva ellos acaban de esbozar. Uno de los programas del año pasado con más repeticiones que yo vi, lo hice con Rossi, que acaba de irse hace un rato, con el tema de los precios de los productos. Porque a la gente lo que le preocupa es cómo le va a él en la vida. Entonces vos rompés esta falacia electoral con la realidad concreta de todos los días. No hablemos más de inflación, bueno, hablemos de precios. Eso es lo que le quería preguntar. Hernán, si yo mañana dijera con una gran campaña de propaganda, con plata del Estado, no hay inflación, ¿tendría algún éxito eso? ¿Podría tener algún éxito? Bueno, es lo que hablábamos antes. Yo creo que no hay resto en este país como para cosas así. En nuestro trabajo de todos los días con Carlos, y esto Carlos lo sabe muy bien, pues lo venía haciendo también hacía mucho y lo venía diciendo, los productos están haciendo todo lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Los productos están tratando de ser mucho más honestos, de ser mucho más claros y transparentes a la hora de decir cosas de ellos, ¿no? Están como buscando sus verdades. Y todo esto que estamos hablando es todo lo contrario. O sea, los productos, perdóname Hernán que te interrumpa, los productos comerciales son más honestos, hablan más francamente que los políticos. Completamente, no digo que todos, pero tienden, y tanto Carlos como yo seguramente recomendamos hablar más honestamente de verdades y de fortalezas que cosas que no existen en esas cualidades de los productos. Entonces, digamos, cada vez queda más expuesto a la mentira también, o la verosimilitud, como prefiero llamarla yo. Carlos, vos viste, ¿hay algún político en el mundo que vos digas habla con la verdad y la gente le cree? ¿Tenés algún ejemplo? Mirá, tenés los ejemplos de algunas verdades incómodas que han sido dichas y han sido dichas con éxito. En Nueva Zelanda tenés algunos ejemplos que han sido interesantes, en general encarnados por la mujer. La mujer ha sido Jacinta las mujeres Ardern de nueva generación. Sí. En el caso de Jacinta me parece que es importante entender un conjunto de cosas de lo que le pasó a la sociedad cuando hay una crisis. La tendencia a la observación de nuevos elementos de liderazgo es importante, y lo tuvimos también en el caso de Alemania con Merkel, no desde una nueva generación necesariamente, pero sí desde una generación de credibilidad nueva. Respecto de esto que decía Hernán recién, hay algo importante que es un fenómeno que está ocurriendo en diferentes sectores, y el sector económico también está ocurriendo. Las empresas multinacionales, que son responsables de infinidad de mentiras y de patrañas con gobiernos de todo el mundo, han descubierto y se han dado cuenta, nosotros somos testigos y nos damos cuenta muchas veces como comunicadores,
gracias a Dios, de que evidentemente se está descubriendo, especialmente en pequeñas empresas, para empezar, pero esto se está contagiando a las más grandes, de que hay un lenguaje nuevo con la sociedad que tiene que ver con que la sociedad verifica. ¿Y cómo verifica? Entre pares. En el caso de Jacinta, me parece que lo interesante de Nueva Zelanda es que se comportó como una par. Pero no caretamente, no a través de una campaña publicitaria, sino a partir de su propia comunicación. Acá hay una cosa importante, Pancho, y creo que Hernán va a estar de acuerdo con esto. A la política le sobra publicidad, le sobra por todos lados, no es necesario publicitario. Vos le pones un publicitario a 3 cuadras de distancia de un político, se tiran encima la mayoría de los políticos que verdaderamente quizás le sirven menos a la democracia. Pero aquellos que han entendido que esa no es la receta y que tienen que auténticamente construir algo, los que no necesitan publicitario, son los que me parece vale la pena mirar. Quiero quedarme con esa idea, ¿no? Sí, Hernán. Sí, adelante. No, que han bastardeado, eso que decía Carlos, termina siendo, han bastardeado nuestra profesión, claro. De alguna manera, porque el marketing, o sea, cuando alguien quiere hablar mal de alguien, dice... tiene mucho marketing en política, ¿entendés? Entonces es como que terminó... Es lo malo, claro. Te asocian a la sanata, claro. Igual hay una cosa que a mí me parece súper simple y que es que la repetición de una idea es tan efectiva como sospechosa en política. O sea, cuando uno empieza a ver que por todos lados, o sea, este resumen que acabas de pasar vos antes, donde están diciendo todo el tiempo lo mismo, es claro, o sea, nos damos cuenta todos, que todo el mundo se da cuenta. Entonces entra la sospecha ahí, y la sospecha pues, es, para mí, una de las cosas más peligrosas. Es un mundo en donde el político no debería entrar, ¿no? La sospecha, lo sospechoso es algo completamente malo, digamos, para un político. Claro, no es sano. Ahí, obviamente, mis compañeros les quieren preguntar, está muy interesante lo que están diciendo. Le quiero preguntar a Carlos Rucauf, ¿cómo es operativamente esto? Porque hubo una reunión el jueves y salen hablando 48 horas después, todos del mismo modo. ¿Hay alguien que toma el teléfono y dice, che, hay que decir esto, ¿eh? No, ¿cómo es eso? No. Esa reunión fue un fracaso tan grande que por primera vez que yo sepa no apareció una fotografía. Es cierto. Cuando hubo una reunión de estas características... Y había caras largas también. No, las caras eran más que largas. Sí. En consecuencia, como los que iban ahí iban a tratar, ya te dije, creo en off, que el presidente ha logrado unanimidad, lo odian todos, entonces todos fueron a decirle bajate, y él dijo no me bajo, y entonces el objetivo de la reunión se acabó. Claro. Ahora... ¿Pero alguien llama y dice hay que instalar esta idea? No, alguien dio la orden, que es la única jefa que tiene ese espacio, que es Cristina Kirchner, que le dijo vayan a hacer esto. Por eso lo manda al hijo, que además ingresa al canto de su feliz cumpleaños, una cosa realmente muy significativa, porque el presidente de la República se paró a cantárselo. Y quería decir respecto al tema de decir verdades y qué útil es, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania viene del Partido Verde, y se habían comprometido a nunca más centrales nucleares. Reabrieron 3 centrales nucleares, porque tienen un problema con el gas, fueron a una conferencia de prensa y dijo, yo sigo pensando lo mismo que pensaba, pero si no tengo gas, la única forma de dar energía a la gente es manteniendo estas centrales que yo detesto. Esto le hizo subir 7 puntos en las encuestas. Por lo menos lo explicó. No, fue sincera. Le explicó de lo que se trata. Claro. Acá lo que estamos hablando es que nos quieren meter una mentira. Las mentiras se destruyen con verdades. O sea, vos decís que, por ejemplo, Massa tendría que decir, me estoy tragando un sapo, muchachos, tengo la cámpora, estoy compartiendo espacio con la cámpora. ¿Eso sería efectivo? A ver, Hernán. No. Nadie cree. Por 24 horas. Claro. No sé cuánto puede durar. Porque si no, ¿por qué no te vas? Pero no en ese extremo, pero sí en no decir cosas que todos vemos. O sea, digamos, están siendo muy obvios. O sea, es un peligro, están siendo muy obvios con las cosas. Entonces, yo te diría que la primera parte de la frase que vos dijiste, bueno, la verdad que me estoy comiendo un sapo, digamos, hasta ahí estaría bien, está pasando esto. Digamos, pero me parece mucho más efectivo, es lo que hablamos antes. O sea, hay toda una tendencia mundial
yo no digo a suicidarse, pero digo a tratar de ser mucho más inteligente, mucho más comprensivo y no poner todo en un lugar donde al político le resulte peligroso manejarse. ¿Ustedes saben que la gente piensa que el índice de inflación es falso? ¿Ustedes los periodistas saben? ¿Y por qué van al supermercado? Piensa que es más. Pues claro, porque van a ver la realidad. Claro, porque es un promedio la inflación, hay que decir. Está ¿no? bien, pero le dicen 6%. Sí, Escúchame, claro. si la naranja aumentó el 200% de diciembre, la carne que recibió este muchacho que está de presidente, que dijo, me dejaron el asado a 300 pesos, está a 3.000 pesos el kilo. Yo lo mostré otro día en un programa de televisión, llevé el asado y lo mostré, porque dicen estos muchachos, no, vale 1.500. ¿A dónde hay asado a 1.500 pesos? Flor. Sí, a mí me gustaría preguntarles, porque cuando el kirchnerismo usa una idea tan fácilmente rebatible como la de la proscripción, ¿qué apunta simplemente? ¿A contener a los propios o a qué? Porque evidentemente es una idea que no le va a sumar nuevos votantes. Carlos. Mira, hay algo que creo que tenemos que hacer un mea culpa general. Me parece que esto es muy importante. Cuando Mauricio Macri dijo pobreza cero, para dar un ejemplo de reducción, ¿no? Y hablar desde un lugar, abaratar completamente la complejidad de una serie de objetivos de desarrollo económico y demás, y qué sé yo, y lo repitió a rajatabla. También cometió estas barrabasadas. O el segundo semestre, ¿no? Sí, el segundo semestre, que surgen de la desesperación por zafar los próximos 15 tweets. El pensamiento de los próximos 15 tweets es un pensamiento que me parece que uno lo puede, en cierto modo, capear, y aquellos que son capaces de capearlo, quiere decir perder algunos de estos pequeños partidos en función de una comprensión más grande, bueno, esas personas creo que van a tener una oportunidad auténtica frente a la sociedad respecto de que esta persona no quiere ganar cada una de las pequeñas disputas que hay y demás. Y me parece que ahí vamos a encontrar una generación muy interesante, creo yo, que es la generación que yo la llamaría post-Cromañón, que son los mismos que por ahí están mirando con cierta ilusión, porque no vieron el desastre de lo que había pasado antes en varias ocasiones, desde los militares hasta momentos muy oscuros del propio gobierno de Menem y demás, con el neoliberalismo y todas estas sales que aparentan ser muy interesantes, etcétera. Pero hay en esa misma generación, en ese mismo espíritu de mirar y de observar otras cosas, una frescura que me parece que va a hacer nacer generaciones interesantes. Y lo veo en todos los partidos. Hay pequeños indicios de que hay gente que quiere refrescar la política no desde el lugar de incendiar lo existente, sino tratar de iluminar, usar la luz más que para prender fuego, para iluminar. Ahora Luis Gasulla te quiere preguntar, ¿pero por qué post-Cromañón? ¿Por una cuestión nada más que temporal o tiene que ver la naturaleza de esa tragedia? Yo observo a los chicos de 16, 17 y me imagino, Hernán, que nosotros estamos viendo constantemente y observando audiencias. Yo veo a los chicos de 16, 17, 18 que de alguna manera yo siento que Cromañón sirve a mí, a mi entender y en mi memoria, como una especie de mojón del desastre del desastre. Es lo que terminó de explicar el desastre de una juventud, de un sueño, de una idea, de cuidados en la ciudad de Buenos Aires, que se suponía, en un país que mira mucho para dentro de la ciudad de Buenos Aires, que era como una especie, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que era como un territorio en cierto modo protegido respecto de este tipo de eventos. Y no, se cayó ahí mismo una idea. Muy interesante. Y creo que pasado eso hay una desilusión y una degradación tan grande que lleva a la construcción de toda una generación que puede llegar a pensar, bueno, a lo mejor es este tipo, sí, con ese pelo, pero ¿qué importa si dice las cosas como son? Cuando efectivamente sabemos que toda sociedad que se pone muy cínica, al mismo tiempo se pone muy crédula, al mismo tiempo. Cínica y crédula al mismo tiempo. Luis Gasulla. Sí, volviendo con la idea de proscripción, si ustedes tuviesen la oportunidad o se encontrasen con los referentes que posiblemente terminen siendo presidentes en la Argentina, alguno de ellos de la oposición de Juntos por el Cambio, ¿qué le dirían? Hay que hablar y hay que instalar por qué no es proscripta Cristina o no se tiene que hablar de Cristina. No, a ver,
a mí me parece que es como que el infantilismo tomó los discursos políticos y eso me parece grave porque cierta gente lo puede tomar muy mal y se caen muy fácilmente. Entonces, yo soy de la idea de no hablar, o sea, me parece que no, que es como, sería poner más fuego todavía en donde realmente no hay. Entonces, yo no aconsejaría nunca seguir hablando de este tema. Me parece que es más preocupante mirar para adentro hoy, que los partidos miren para adentro y vean esto que digo, qué tipo de discursos están teniendo, el infantilismo, esto que decía Carlos de que hoy un tipo que sale a un escenario como si fuera una estrella de rock, claro, aunque sea político o no político, porque se autodefine como que no lo es, puede tener, yo creo que por cansancio y por este infantilismo, puede tener 17 puntos en menos de un año. O sea, me parece peligroso, me parece que deberíamos todos ser un poco más responsables a la hora de trabajar. Esto que decía Carlos, quizás es preferible que nosotros estemos más lejos de los partidos políticos que en otras elecciones. Ahora, Carlos, yo pienso un segundo, por ejemplo, en el que aspire al próximo gobierno, que seguramente se va a encontrar con una situación complicada, va a tener que tomar medidas impopulares. ¿Hay que decirlas? Porque van a decir, bueno, pero pará, no me vota nadie. Bueno, yo me iría, si se quiere, un pasito antes de esto, para de alguna manera enganchar en esto que Hernán decía de no necesariamente apurarse, sino volver. Creo que hay un término que es bastante usado en el fútbol, que es la pausa. Algunas figuras tienen la capacidad, no estoy viendo en el paisaje de figuras políticas actuales alguien que yo te podría decir, bueno, confío que esa persona puede parar y puede generar esa pausa. Pero el tipo de pausa que me refiero es una pausa más interesante que la de decirle calma a las personas. Y es alguien que sepa un poco de historia. Hay muchas veces que los líderes políticos que funcionan muy bien en sociedades muy apresuradas son los que saben ser más lentos que la sociedad, no más rápidos que la sociedad, más lentos, que pueden desacelerar a la sociedad a reflexionar. ¿Y qué significa reflexionar? Aprender o reaprender un poquito la historia. Sería fantástico que algunas personalidades de la política argentina, en ese sentido hay personas que, por ejemplo, Lilita Carrió sabe un montón de historia argentina, y es una tipa que es capaz de parar a la sociedad y decir, ojo, esto pasó acá y esto pasó allá. No estoy diciendo que Lilita Carrió es el personaje a seguir, estoy diciendo una cosa de otra calidad, estoy diciendo que hay personas, estés en contra o a favor de esa persona, que son capaces de iluminar a la sociedad diciendo, ojo, esto lo vimos y esto ocurrió de esta manera. Pero sin embargo existió esta figura que tuvieron una idea y tuvieron una noción. Cuando surgen esas figuras que piensan más grande, no se detienen en si el rival hizo esto, la si chiquita, esta chicana. La chiquita, el juego es mucho más grande. Y me parece que esos personajes o esos líderes, pues decimos personajes que son líderes, son aquellos que pasan a la historia porque comprenden el peso o el valor que tienen ellos en la historia. No en el presente, no en el momento, no en este triunfo chiquitito. ¿Está lleno de esos políticos actualmente, urgidos, desesperados por esa popularidad? Por supuesto, pero los que lo logran son distintos. Ahí se te ocurre inevitablemente Alfonsín. Surge Alfonsín para mirarlo y reobservarlo. Y claro. Bueno, Menem cuando asume habla de ajuste, de sangre, sudor y lágrimas, todas palabras que hoy serían impopulares. ¿Eso era porque tenía el PJ detrás, Hernán? ¿O era otro contexto histórico? Perdón, también dijo que si él decía que del ajuste o hablaba del ajuste que iba a hacer, no lo hubieran votado, ¿eh? No lo dijo en campaña. Yo creo que eran otros tiempos, o sea, coincido con Carlos en el tema de Alfonsín, pero creo que hoy, después de tantos años de democracia y tantas cosas por las que hemos pasado, yo creo que no hay lugar ni hay espacio para ese tipo de líderes. O sea, ni el más soñador,
ni el carismático. O sea, hoy hay un pragmatismo, la gente necesita tener líderes pragmáticos, o sea, no tengo ninguna duda sobre eso. Creo que por eso Milei puede ser lo que es, digamos, pero creo que no hay espacio para eso, no hay espacio para discursos épicos, no los hay, no los hay. O sea, hay que hacer reflexionar, como decía Carlos. Sí, y hablar de otra manera, o sea, yo no sé si la manera Milei es la manera que a mí más me gusta o la mejor manera, pero como decía Carlos, es distinta. Entonces, hoy estamos en presencia y sobre todo en este país, o sea, como dije antes, no tenemos resto para muchas cosas, es peligroso todo lo que hagan. A mí me preocupa eso, la poca responsabilidad que están teniendo en los discursos en un momento histórico como este. La verdad, me asusta en un punto. Ahí le quiero dar la palabra a Claudio Saboia, que no preguntó todavía, pero una cosa, no sé si a ustedes les tocó estar, seguramente sí, asesorando a gobiernos. ¿Qué pasa cuando hay una voz disonante adentro, como el caso de Aníbal en este caso, y dice, muchachos, el rey está desnudo? Carlos, ¿eso desestabiliza un mensaje de propaganda? El mensaje, honestamente, los mensajes de propaganda siempre son muy peligrosos porque creo que van en contra de lo que estamos todos diciendo respecto de que el fenómeno de la propaganda existente y constantemente operando es un fenómeno de otro tiempo. Obviamente que sigue operando, pero es un fenómeno de otro tiempo. Me parece que voces individuales, en general la propaganda, acordate que es de un ente casi anónimo, ¿viste? Lo propagandístico viene de una especie de lugar un poco confuso y un poco vacío y un supuesto todopoderoso. Del gran hermano, digamos. Cosa. El gran hermano. En cambio, las voces, que como vos decís, disonantes, dependiendo quién lo dice, cuál es la autoridad y cuál es, en cierto modo, la rosca que viene detrás de eso y la intención que viene detrás de eso, a veces está bueno que haya una voz disonante adentro de un mismo movimiento y de incluso un mismo gobierno, siempre y cuando se entienda que eso es, y acá viene la palabrita, auténtico, o sea, legítimo, que esa espontaneidad responde a una creencia legítima. Y ahí hay un problema de legitimidades. Y volviendo a personajes tremendos y populistas y demás, y los tenemos por todos lados, el gran problema de los carismas actuales es que son carismas construidos como los líderes evangélicos, por decir de alguna manera. Repetición de la misma palabra, una determinada Biblia en la mano, mucho griterío y una especie de situación de tratarnos a todos como trata un líder evangélico a un pabellón, y no estoy desmereciendo en absoluto esta audiencia, a un pabellón de presos. Gente está muy desesperada, que no tiene alternativa y entonces recurre a esa fe abreviada que te puede dar el pastor que de alguna manera maneja esa forma de carisma. El carisma al que me refiero yo, el que lleva a esa reflexión de la que hablábamos antes, es mucho más complicado y viene de gente que es legítimamente, genuinamente sincera, no por interés propio, y existen esas personas, no por interés propio, sino por interés común. Qué buena imagen la del pastor hablándole a los presos. Tremenda. Hernán, recién Carlos hablaba de la inscripción del político en la historia, cómo algunos pueden despegarse de esa carrera de 15 tweets adelante y pueden mirar o pueden ofrecerse para un lugar más allá. Sabemos que Cristina se ve a sí misma como una figura central en la historia y que trabaja para modelar el lugar que ella pretende tener en la historia. En ese sentido, ¿cómo ves vos la apelación a la palabra proscripción, más allá que ya sabemos que es una mentira y que no se condice con la situación real en la que ella está pasando, sino que le habla a un peronismo para quienes de otra generación? Esa palabra sí fue muy pesada porque Perón estuvo efectivamente proscripto 18 años, no se podía ni mencionar, sin ningún tipo de condena judicial. ¿Qué pasó? ¿Vos ves que ahí hay una bisagra? No le hablamos más a los jóvenes, me recuesto a ver si puedo despertar alguna añoranza en el viejo peronista, o es un reflejo irreflexivo? No, yo uniría las dos cosas de lo que estábamos hablando antes. Sin dudas creo que Cristina es la más carismática de todos los políticos que hoy están en esa línea, digamos, más cercana al poder, sin duda.
Entonces, como todo, como la ve muy fácil, o sea, yo pienso lo contrario que Carlos en este caso. Yo creo que no hay ninguno parecido a un pastor evangélico, sino, o sea, y vuelvo a lo mismo y no quiero hablar más de Milei, pero es lo más parecido a un pastor de todo lo que hay dando vueltas. Yo creo que Cristina sí, sin dudas, es la más carismática y creo que confía tanto en ella que a veces se equivoca. O sea, esa es la única explicación que encuentro. O sea, está... Lee mal. Muy confiada en ella. Entonces cree que todo lo que dice le va a salir absolutamente bien. Y no es así. Déjame preguntarle a Rucauf, porque todo el PJ, incluso a veces la oposición, está rendido a lo que piensa la jefa. Se enoja mucho, Carlos. Porque no hay otro. ¿Por qué no hay otro? El peronismo acompaña generalmente a sus líderes hasta la puerta del cementerio y ahí trata de que aparezca otro que meta el cajón adentro y lo lleve a otro lado. Hoy no apareció una alternativa, por eso el peronismo desapareció. El peronismo está en todos lados. Pichetto es peronista, Patricia Bullrich es peronista, Larreta los dos candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires más fuertes son peronistas. Hay obviamente peronistas en los espacios de izquierda. Yo creo que, y hay peronistas con Milei, yo creo que se va a desparramar mucho el voto peronista y que, yo lo dije el otro día en un programa de televisión, depende cómo termine esta contienda, recién empezó, un personaje como Milei, que es el que plantea no una discusión ideológica, él no está planteando una discusión realmente en la cabeza de los jóvenes sobre economía, él está planteando la política o yo, es un poco el que se vayan todos y venga él, y esto tiene un nivel importante de respuesta. Yo hablo con muchísimos jóvenes, he ido a charlas que me han pedido sus madres, y es muy impresionante ver cómo jóvenes de familias peronistas van a votar o a la izquierda, o a Milei, al frente de izquierda o a Milei. En la misma reunión, además, he escuchado chicos que me dicen, yo voy a votar a Berman o a Milei. Carlos, hay algo que me llamó la atención de estos últimos tiempos y es nunca vi tantas contradicciones, por ejemplo, en el presidente respecto de su pasado, Massa mismo. Tengo la sensación, corregime si es así, que si no es así, que esto hace 20 años era imposible, que alguien que se contradijera tanto pagaba un costo. ¿Puede ser que haya cambiado la sociedad o cambiaron los políticos? Bueno, se habla muchísimo de los post-cosas, ¿verdad? Y uno de los tópicos que, digamos, más de moda por sociólogos mediáticos tiene que ver con la posvergüenza, ¿no? Esta cosa de si vos atravesás la rompiente de una determinada vergüenza y de alguna manera te acostumbrás o te haces una costra respecto de las 2, 3, 4 primeras mentiras, fíjate la barbaridad que estoy diciendo, las 2, 3, 4 primeras mentiras, el público va a tolerarte a partir de una base de, bueno, este tipo es cara dura, ¿sí? O esta mujer es así anda. O sea, hay que atravesar el umbral de la posvergüenza, decís vos. No digo que hay que hacerlo, no, de ninguna manera te estoy dando una receta. Siento que hay una manera perversa de comprender la supervivencia en esta jungla tremenda. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que muchos personajes de la política han sido cretinamente también escrachados de determinada manera y han tenido que sobrevivir quizás con las mismas herramientas. Es decir, bueno, yo voy a tener que bancármela, mucha gente cree que mentí, pero yo efectivamente no mentí y voy a tener que poner la cara y voy a tener que salir de alguna manera. Se convirtió, y esto es territorio de Twitter fundamentalmente, este es el mundo de Twitter que Elon Musk lo definió como una jungla a la que hay que estar preparado para jugar como se juega en la jungla. Están curtidos, ahora, diríamos, ¿no? En algún punto. Curtidísimos, totalmente. Ese es quizás uno de los puntos. Y lo que creo que hay que comprender es que el fenómeno Twitter está dejando lugar a un próximo fenómeno, todavía en definición y en determinación, en donde se necesitan otras bases. Volvemos un poco al punto que iniciamos con Hernán, que tiene que ver con una editorialidad, no distinta, editorialidad. O sea, que tengas algo más que aquello que Rucauf decía recién, el carné de popularidad. Porque cuando todo el mundo te dice que es peronista, lo que te está queriendo decir es probablemente otra cosa, que es que yo soy popular. O sea, yo tengo
de alguna manera una relación con la popularidad. El peronismo es una manera de decirte yo no soy de élite, o yo no soy careta, o yo no soy gorila, o yo no soy de la casta y todas esas tonterías que se dicen hoy. Yo soy uno más del pueblo, o de una entidad que se inventó mucho en la política en los últimos años, es yo estoy con la gente, que es otro invento. La gente, ¿qué significa la gente? O sea, cuando Cristina dice yo estoy proscripta, lo dice porque hay un 20%, no de la gente, 20% de ciudadanos que le creen. ¿Y le cree? Porque claro, creen efectivamente eso. No porque le creen porque son tontas o tontos, no, porque creen que efectivamente hay un conglomerado de medios, justicia y determinados sectores de la política y del empresariado que no quieren esos personajes de la política y que los quieren afuera. O sea, en cierto modo, probablemente esté diciendo una verdad parcial. Luego hay otra parte de la sociedad que dice, no, para nada, se está victimizando cuando en realidad hizo tal y tal cosa, y ese es otro porcentaje de la ciudadanía que tiene sus razones para decirlo y está bien. Como la realidad es tan compleja y está armado de tantos puntos, y es tan tentadora la teoría conspiratoria, que en general lo que tiende es a explicarte que lo que pasa tiene una causa, y eso tuvo una consecuencia. Y esos sentidos tan simples y lineales son muy tentadores. Ah, entonces es Clarín. Ah, entonces lo que pasó fue tal cosa. Ah, no, entonces es Página 12 que hizo y que armó esta historia. Ah, no, era Manzano que estaba detrás de todo esto. Estoy diciendo nombres, estoy diciendo marcas, pero es lo que subyace. Pero hemos escuchado todas esas frases igual. Claro. Obvio, o el Cotinocilia, escuchás todos los fantasmas que están atrás y se escuchan todas estas cosas como los grandes causantes. Y yo creo que si sacás todo el mundo de la conspiración, un cachito al costado, y lográs tener un auténtico diálogo con la sociedad y con la ciudadanía se da cuenta. En los momentos de mayor desesperación de las sociedades hay voces que aparecen que son esas voces reflexivas que aunque parezca mentira, y ahí sí hay una distancia entre lo que dice Hernán, que lo puedo entender perfectamente, y lo que digo yo, que creo que cuando estás buscando un pragmático o una pragmática, muchas veces te aparece alguien mucho más interesante que eso y te termina convenciendo con razones, no con emociones. Yo sé que estoy abusando... El reconciliador. Sí. ¿Cómo? El reconciliador, que no existe. El reconciliador. Hoy no, el reconciliador. No existe reconciliador en nuestra política. No hay, no hay reconciliador. No hay reconciliadores. Claro. O sea, en el discurso político. No hay ningún reconciliador. Entonces, hace más difícil el encuentro de esta persona que habla y que define Carlos de distintas maneras y muy divertidas. Es imposible que aparezca, es imposible que eso pase si no aparece un reconciliador verdadero, creíble, como decíamos antes, y creíble a partir de un porcentaje X de verdad, ¿no? Carlos, Hernán, sea así. Yo sé que estoy abusando de ustedes, la verdad que sé que Carlos, abuse. 2 menos 10 en Londres, Hernán está en un cumpleaños familiar, pero serían tan amables, está tan interesante y la gente hay tantas preguntas, serían tan amables de esperarme unos segundos. También está Rukov, queremos hablar de Zelensky, Putin, de Putin, de Biden, hay mucho de información internacional. ¿Me esperan unos instantes nada más, puede ser? ¿Cómo no? Muchas gracias, vamos y volvemos, dale. Quiero agradecerles a Carlos Bachale y Hernán Ponce que siguen esperando ahí. Hay una pregunta sobre la grieta que les quería hacer Saboya. Muchachos, Carlos, bueno, te tomo a vos. La grieta, ustedes saben bien que no es solamente una cuestión de política y de ideología, sino que también es dos mundos diferentes. Son dos planetas, se habla de distintas cosas, aunque acá ven un teléfono, otros ven una pava eléctrica. Entonces es muy difícil conciliar eso. Y yo me quedé con el concepto de reconciliadores que decía Hernán. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo podría alguien sintetizar estos dos planetas que parecen cada vez más divergentes? Acá me parece que hay un primer elemento a entender o a tener en cuenta, creo yo.
revisar un poquito en la historia de lo que significamos con grieta, porque básicamente lo que significa es disenso, o sea, tener opiniones distintas y agruparse de maneras. Eso es histórico en toda sociedad y es sano. O sea, la polarización, que es lo que ocurrió y que es lo que nosotros ahora llamamos, por el extremo al que se ha llegado de diálogo y de violencia del debate y demás a través de las redes sociales, es lo que llamamos actualmente la grieta, que es lo mismo que antes, pero con esteroides. O sea, llevado a los extremos más grandes. Y acá lo que viene y que me parece que es muy importante, pues yo los escuchaba de reojo con el micrófono abierto, me divirtió escucharlos debatiendo en el medio de lo que se hablaba. Y es, ¡qué peligro! Si en realidad lo que se necesita es un híbrido o un personaje ambiguo, claro, o se necesita alguien componedor. Y acá esto no son elementos excluyentes. Sí es verdad que la población elige gente que ha estado afincada fuertemente en una idea original. Al principio de todo, tal persona estaba muy, muy comprometida con tal idea. Vamos a poner el caso de Pepe Mujica en Uruguay. Claro. Claramente comprometido con una idea determinada. Era Tupamaro, tenía esta historia, y te construís toda una historia a partir de alguien que venía de algún lugar. Eso quiere decir que no puede hacer el enorme esfuerzo, teniendo esas convicciones tan fuertes, de estirarse y arrimarse a componer. Ese es el valor. Alguien que está incomodísimo, pero que no obstante hace el esfuerzo componedor, desde el lugar que está. Lo tenemos en el ejemplo de Chile, que es un tipo que dice, che, yo para de alguna manera demostrarle a la sociedad que no me voy a quedar con mi librito, voy a tener en mi gabinete personas que no necesariamente eran las más esperables que yo podría tener. Y ahí es donde te encontrás con situaciones muy interesantes de ejemplos de reconciliación. A eso nos estamos refiriendo, me parece, tanto Hernán como yo, de decir, no querés alguien que esté jugando en todos los terrenos y que te hable todos los idiomas políticos y que quede bien con todo el mundo. No. Estás hablando de alguien que esté claramente identificado con algo, pero que tenga la posibilidad también de renunciar a determinadas cosas por el bien común. Hernán, para cerrar ya una conclusión tuya, me interesa si vos tuvieras que aconsejar hoy a un candidato, ¿qué mensaje tendría que tener? Bueno, es difícil, hay que ver, depende de quién sea, ¿no? Es verdad que no se puede, o sea, esta figura componedora que este Mesías que de alguna manera esperamos sería alguien fantástico, sin embargo, no es lo que está pasando. No hay Mandelas, no hay Mandelas, sí, ¿no? No hay Mandelas porque tampoco nosotros estamos actuando como Mandelas. O sea, la grieta tiene que ver mucho más con la gente que con los políticos. O sea, los políticos son como ya casi te diría que se suben a esa idea de una grieta. Pero la grieta está en la gente. Entonces hasta que la gente no empiece a tender esos puentes, una grieta es una imagen muy, muy gráfica, ¿no? O sea, si vos no tenés un puente para pasar, te caes adentro y te morís. Entonces, yo prefiero quedarme de un lado o del otro antes que tratar de saltar y caerme abajo. Entonces, me parece que la situación es muy gráfica y yo creo que tiene que ver más con nosotros, con la Argentina y con la historia de los últimos 40 años de la Argentina o 50 años de la Argentina y a dónde hemos llegado, junto con una nueva generación de chicos que poco les importa, o sea, si estaban viendo tu programa deben haber cambiado a los 10 minutos. No, yo creo que no. Hubo otros que se engancharon, pero mucho más grandes, pero seguro que se fueron. O sea, es aburridísimo en el fondo, no les interesa y quizás con mucha razón. Yo puedo asegurarles que la verdad es que es interesantísimo. Sí, vamos a volver a convocarlos desde ya, muchachos. Porque menos mal que hablamos bien en el corte de ellos. Menos mal que hablamos bien en el corte. Pero te voy a decir una cosa, hay un par de candidatos que estaban esperando el consejo. Sí, ¿viste? Claro. Cuando dijiste quiero un consejo. Claro. Pero gratis no, decir. Les mando un abrazo a los dos. Infinitas gracias, porque muchas gracias. Abusamos del tiempo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. Gracias. Carlos.